Continuar resolviendo el ejercicio 8.8 y el 8.9 del ejercicio de máquinas eléctricas, el libro de máquinas eléctricas de Chapman. Me dice, para los problemas 8.8 y 8.9, el motor de CD en derivación, el anterior que estábamos trabajando, ahora se va a conectar por excitación separada, tal como se muestra en la figura, de esta manera, ¿no? Una excitación separada. El campo va a ser separado del circuito del inducido o de la armadura. Ya, me dice que tiene un voltaje de campo fijo de 240, que va a ser este de acá, y un voltaje del inducido VA que va a variar desde 120 hasta 240. En el primer punto me piden que halle cuál es la velocidad en vacío de este motor de excitación separada cuando la resistencia se va a ajustar a 175, y me piden para los diferentes tipos de voltaje, para el de 120, luego para el de 180 y luego para el de 240. Entonces la resistencia ajustable se va a ajustar a 175 ohmios ahora para este problema, ya. Y vamos a tener que ir variando. Vamos a trabajar primero con el de 120 voltios, después vamos a trabajar con el de 180 voltios y al último ya con el 240 voltios. Y me piden es una velocidad en vacío, o sea, no va a haber carga acá, no vamos a tener una carga y este motorcito va a girar una velocidad de vacío, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces vamos a resolver este ejercicio 8.8. Ya. Entonces, si esto va a estar en vacío, ya sabemos que no va a haber corriente en la armadura. O sea, la corriente acá va a ser cero, ¿no? Si la corriente va a ser cero, el voltaje que le va a llegar a ese inducido o a esa armadura va a ser igual a... Vamos a trabajar primero con el de 120. Va a ser igual a 120 voltios, ¿no es cierto? Lo que yo quiero saber es cuánto es esa velocidad. A qué velocidad está girando ese motorcito cuando está trabajando a ese voltaje. La corriente en el campo nosotros sabemos que va a ser igual a 240 entre la resistencia, que va a ser la suma de 175 más 75. Si no me equivoco, por los anteriores problemas esto me daba 250, sí, 250. Toda esta división me daría 0,96 amperes. Yendo a la curva de magnetización, ayudándome de la curva de magnetización, el 0,96 quedaría por acá, más o menos por acá. Entonces estamos hablando de, pongámosle 241 voltios, ¿no? Pongámosles, ¿no? 241 voltios, algo por ahí. Casi se le podría decir también 240, ¿no? Por ahí estaría variando. Sería 200, como dije, 241 voltios para una velocidad de 1800 RPM. Misma corriente de campo para ambos, entonces se puede utilizar esta relación. El N sub X va a ser igual al EA sub X por esto sobre el E, el voltaje en la armadura en vacío, por el 1800, que va a ser el N sub 0, mejor lo pongo. Ya. Reemplazamos los valores, vamos a tener 120 entre 241 por 1800. Y eso me va a dar 896,26 revoluciones por minuto. Esa es con respecto al 8,8, ¿no? Estamos calculando la primera. La primera para 120. Ahora nos toca hacer para 180. Esta fue para 120. Vamos a colocar acá para 120 voltios.
Ahora con otro color mejor. Ahora vamos para 240 voltios. Cuando es 240 voltios, el voltaje que le va a llegar a la armadura, voy a poner un SOI, va a ser de 240 voltios. Como no tiene carga, y ahora nosotros necesitamos calcular esa velocidad. Ahora, ¿qué pasa con la corriente de campo? ¿La corriente de campo cambia? No, no cambia, se mantiene igual. Entonces, a esa corriente de campo, que era de 0,96 de este problema, se mantiene su E a su 0. O sea, trabaja con el mismo E a su 0 de 241 y a 1800. Entonces, podemos calcular de esta manera. El E a su Y, este va a ser 240 entre el E a su 0, el voltaje en la armadura en vacío, que va a ser 241, todo por 1800. Todo esto me va a dar me va a dar 1792,53 RPM. Esa sería la segunda velocidad, ¿no? Esa sería la segunda velocidad en vacío cuando se le da 240. Cuando se le da, me salté, me faltó el de 280. Ya vamos a calcular ahora el de 180. Ahora para 180 voltios. Cuando se le da 180 voltios, el voltaje que llega, al no haber corriente de armadura, al no haber caída de tensión, va a ser esos mismos 180 voltios. Yo quiero saber a qué velocidad gira ese. Por lo tanto, ese va a ser igual a 180 sobre 241 por 1800. Todo eso me va a dar 1344,39 RPM. Hasta ahí sería la resolución del 8.8. Ahora vamos a ir con el 8,9. Me dice en el caso en el caso del motor de excitación separada del problema 8,8, me dice cuál es la velocidad máxima posible en vacío si varía tanto VA como el R variable. Se me piden cuál es la velocidad máxima que yo puedo obtener en vacío. Me piden esto, ¿no? La velocidad máxima cuando no hay carga. En el B, ¿qué me piden? En el B me dicen cuál es la velocidad mínima. Ahora me piden la velocidad mínima posible en vacío si también se va a modificar el voltaje en el inducido como en la resistencia variable. Nosotros, de los datos iniciales que nos daban, sabíamos de que esa resistencia variable iba a tomar un rango entre 100 hasta 400 ohmios. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros queremos la velocidad máxima acá, en vacío, le tenemos que dar por este lado también sería la máxima, ¿no? La máxima velocidad el máximo voltaje en el inducido, ¿no? Porque si queremos máxima velocidad, tenemos que generar acá un máximo voltaje en la armadura. Entonces trabajaríamos para este máximo, trabajaríamos con 240 voltios. Un voltaje en el inducido de 240 que se le da por acá. Y ahora, para obtener la máxima velocidad, ¿cómo haríamos con la resistencia? Si ya sabemos cómo hacer con el voltaje en la armadura, ahora nos faltaría a qué valor ajustar esa resistencia. Entonces la resistencia, como ya sabemos, a medida de que nosotros aumentamos el valor de la resistencia, generamos mayor velocidad. Entonces trabajaríamos acá con una resistencia ajustable para máximo de 400 ohmios. Ahora, para el mínimo, ¿cómo sería? Si trabajábamos para el máximo con el máximo voltaje, para el mínimo vamos a trabajar con el mínimo voltaje, que sería 120 voltios.
Y la resistencia ajustable o la resistencia variable sería, para generar la mínima velocidad, sería la mínima también, sería de 100 ohmios. Ahora vamos a utilizar todo ese análisis que hemos hecho para calcular esos dos puntos. Vamos a poner acá el 8.9, la solución. Entonces, como dijo, para tener la máxima, cuando no va a haber carga, también para tener la velocidad mínima, cuando no vamos a tener ninguna carga. La velocidad máxima se generaba con la máxima resistencia y la velocidad mínima con la mínima resistencia. Para generar más velocidad se le daba mayor voltaje acá. Se le daba la mayor cantidad de voltaje y en el otro lado se le daba la menor cantidad de voltaje. Entonces vamos a limpiar esto. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular primero para este. Vamos a darle un voltaje de 240 y una resistencia ajustable de 400 ohmios. O sea, esta va a ser de 400 ohmios. Y acá le vamos a dar 240 voltios. ¿Cuánto sería la corriente en el campo acá? La corriente en el campo sería, si en el campo se le alimentaba también con 240, sería 240 sería, la resistencia vale 400, él vale 75, sería 475. Todo eso me daría 0,5 amperes. Apoyándome de la curva de magnetización, tendríamos de que sería aproximadamente, vamos a ponerle 162 el voltaje en vacío. 162 voltios para una velocidad de 1800 RPM. Ahora tenemos que calcular también el voltaje que le llega a esa armadura. El voltaje que le llega a esa armadura va a ser igual a cuánto. Como no hay corriente por acá, como es en vacío, es cero, el voltaje que le llega a la armadura va a ser igual al voltaje que se le da al inducido al inducido, ¿no es cierto? Entonces ese voltaje va a ser igual a 240 para este de acá. Va a ser 240 voltios para una velocidad que aún no sé, voy a calcular. Entonces vamos a calcular esa velocidad. Esa velocidad, vamos a poner acá de frente el máximo, ¿ya? Velocidad máxima. Esa velocidad máxima entonces va a ser igual, ya de frente lo vamos a colocar directo. 240 entre 162 por 1800. Todo esto me va a dar igual a todo eso me va a dar igual a una velocidad de 2666,66 revoluciones por minuto. Ahora lo que faltaría sería calcular la velocidad mínima. Cuando vamos a calcular la velocidad mínima también el campo cambia. Ahora la resistencia, el total de la resistencia sería, si la resistencia ajustable se ajusta ahora a 100, si la resistencia se ajusta a 100, sería el total de la resistencia sería 175, ¿no es cierto? Sería 175. Todo esto me daría 1,37 amperes. Otra vez apoyándonos en la curva de magnetización, el 1,37 llegaría por acá más o menos. Entonces más o menos estaríamos hablando de
Vamos a ponerle 271, ¿ya? Hacia al ojo. 271 voltios para una velocidad de 1800 RPM, que es lo que me da la curva de magnetización. Ahora lea su X, como ya dijimos para el anterior caso, también para este no va a haber una caída de tensión, así que le va a llegar esos 120 voltios netos, ¿no? Porque no hay carga, ¿no? Y al no haber carga no hay corriente en esa. Entonces vamos a poner acá mínimo, la mínima, ¿no? Ahora estamos calculando eso, la mínima. Entonces, ¿cuánto sería eso? Esa velocidad mínima va a ser igual a 120 sobre 271, todo por 1800 RPM. Todo eso me daría todo eso me daría 797,04 revoluciones por minuto. Y esa sería la otra respuesta. Entonces tenemos una velocidad máxima de 2666 y tenemos una velocidad mínima de 797. Hasta ahí sería la parte A. Tendríamos la parte A y la parte B. Ahora